Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Estoy súper emocionada porque hoy tenemos un tema jugosísimo, de esos que nos encantan, ¿verdad? Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de las estrellas turcas más queridas y sobre todo más envueltas en rumores. Sí, sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo y créanme, vamos a desentrañar algunos secretos y chismes que seguro les van a sorprender. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben que aquí siempre les traemos lo último del mundo del espectáculo turco, con noticias frescas, chismes jugosos y análisis profundos. Así que si son tan fanáticos como yo de las telenovelas y los actores turcos, este es su lugar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Burak y Neslihan. El título de este vídeo es una bomba. Burak Özçivit confiesa secretos de su amor con Neslihan Atagül. Sé que es un título llamativo y quiero ser clara desde el principio, la palabra amor en el título es, digamos, un poco provocativa. No vamos a afirmar que Burak y Neslihan tuvieron un romance secreto, porque no hay evidencia concreta de eso. Pero sí vamos a explorar la dinámica que tuvieron en el set de Kara Sevda, los rumores que circularon en su momento, y algunas declaraciones que han hecho a lo largo de los años que, analizadas con lupa, nos dejan ver que su relación, por lo menos, era muy intensa. Recordemos el furor que causó Kara Sevda. La química entre Kemal y Nihan era innegable, traspasaba la pantalla. Y es que, como no iba a ser así, con dos actores tan talentosos y guapos como Burak y Neslihan. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y catapultó a ambos a la fama internacional. Pero claro, con la fama, vienen los rumores. Y en este caso, los rumores de un posible romance entre los protagonistas no se hicieron esperar. Los medios turcos, conocidos por su afición al chisme, no tardaron en empezar a especular. Que si se les veía muy juntos fuera del set, que si había miradas cómplices durante las grabaciones, que si Neslihan estaba celosa de Fariye Evcen, la esposa de Burak. Un verdadero culebrón. Y es que, claro, la situación era compleja. Burak estaba casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy famosa, y Neslihan estaba casada con Kadir Doğulu, también actor. Así que cualquier rumor de infidelidad se convertía en una bomba mediática. Lo cierto es que nunca hubo pruebas concretas de que Burak y Neslihan tuvieran una relación amorosa más allá de lo profesional. Pero sí es verdad que su relación en el set de grabación era, como mínimo, tensa. Hay varias fuentes que afirman que no se llevaban bien, que había roces y discusiones constantes. De hecho, se dice que no se dirigían la palabra fuera de las escenas. ¿Pero por qué esta tensión? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos dicen que era por celos profesionales, ya que ambos eran muy ambiciosos y querían destacar. Otros dicen que era por diferencias de personalidad, que simplemente no congeniaban. Y otros, por supuesto, siguen insistiendo en que había algo más, una atracción mutua no reconocida que generaba fricción. Ahora bien, vamos a analizar algunas declaraciones que han hecho Burak y Neslihan a lo largo de los años, que pueden darnos alguna pista sobre su relación. En varias entrevistas, Burak ha elogiado el talento de Neslihan como actriz, pero siempre ha sido muy diplomático y cuidadoso al hablar de ella. Nunca ha entrado en detalles personales ni ha dado pie a rumores. Por ejemplo, en una entrevista después del final de Kara Sevda, le preguntaron sobre su relación con Neslihan, y él respondió algo así como: Neslihan es una gran actriz, fue un placer trabajar con ella. La serie fue un éxito gracias al esfuerzo de todo el equipo. Una respuesta muy genérica, ¿no creen? Neslihan, por su parte, ha sido aún más reservada. Rara vez ha hablado de Burak en entrevistas, y cuando lo ha hecho ha sido en términos muy profesionales. Se ha centrado en destacar el trabajo en equipo y el éxito de la serie, evitando cualquier comentario que pudiera generar controversia. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Después del final de Kara Sevda, Burak y Neslihan no volvieron a trabajar juntos en ningún proyecto. Ni siquiera se les ha visto juntos en eventos públicos. Esto para muchos es una señal de que su relación no era precisamente amistosa. Además, a lo largo de los años, han surgido algunos rumores sobre supuestas indirectas que se han lanzado mutuamente a través de las redes sociales. Por ejemplo, algunos fans han interpretado ciertos mensajes de Neslihan como críticas veladas a Burak. Pero claro, estos son solo especulaciones.
Ahora, quiero aclarar algo importante. No estoy diciendo que Burak y Neslihan tuvieran una mala relación. Simplemente estoy explorando la posibilidad de que su relación no fuera tan idílica como muchos fans hubieran deseado. Y es que al final son personas normales, con sus propios problemas y diferencias. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos. Cualquier gesto, cualquier mirada, era analizado con lupa por la prensa y por los fans. Así que es comprensible que fueran cautelosos y que evitaran dar pie a rumores. Pero, ¿y Fariye Evcen? ¿Cómo vivía ella todos estos rumores? Pues, según algunas fuentes, no le hacía ninguna gracia. Se dice que era muy celosa y que no le gustaba la idea de que su marido pasara tanto tiempo con Neslihan en el set de grabación. De hecho, algunos medios llegaron a publicar que Fariye había prohibido a Burak volver a trabajar con Neslihan. Pero, claro, estos son solo rumores. Lo cierto es que Burak y Fariye siguen juntos y parecen muy felices. Tienen 2 hijos y forman una de las parejas más queridas de Turquía. Neslihan, por su parte, también sigue casada con Kadir Doğulu, aunque su matrimonio ha pasado por algunos altibajos. Así que, ¿cuál es la verdad sobre la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Podemos especular, analizar sus declaraciones, pero al final, solo ellos saben lo que realmente pasó. Lo que sí es seguro es que su química en Kara Sevda fue innegable, y que la serie fue un gran éxito gracias a su talento y a su entrega. En resumen, hoy hemos explorado la dinámica entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül durante las grabaciones de Kara Sevda, los rumores que circularon sobre un posible romance, y algunas declaraciones que han hecho a lo largo de los años que nos dan una idea de su relación. Hemos visto que aunque no hay pruebas concretas de un romance, su relación era, como mínimo, tensa. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hubo algo más allá de lo profesional? Quiero saber su opinión. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Y recuerden, aquí siempre les traemos lo último del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque la historia de Burak y Neslihan no se limita solamente a los sets de grabación y a las alfombras rojas. El impacto que tuvieron como pareja protagónica en Kara Sevda trascendió las fronteras y se convirtió en un fenómeno cultural. Y con ello, la lupa mediática se intensificó, alimentando aún más las especulaciones y el drama. Profundicemos un poco más en el contexto. Kara Sevda no fue una telenovela turca más. Fue una producción ambiciosa, con una trama intensa y un elenco de primer nivel. La historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con otro hombre, conectó con audiencias de todo el mundo. La serie exploraba temas universales como el amor, la traición, la ambición y la venganza, y lo hacía con una estética impecable y unas actuaciones memorables. Burak Özçivit y Neslihan Atagül se convirtieron en íconos. Sus rostros estaban en todas partes, desde revistas hasta vallas publicitarias. Sus personajes Kemal y Nihan eran adorados y sufrían con cada obstáculo que se interponía en su camino. La gente se obsesionó con la serie, comentando cada capítulo en redes sociales y creando comunidades de fans dedicadas a sus personajes favoritos. En este contexto de fervor popular, los rumores sobre un posible romance entre Burak y Neslihan se hicieron aún más difíciles de ignorar. La química que transmitían en pantalla era tan palpable que muchos fans se negaban a creer que no existiera algo más entre ellos. Empezaron a circular montajes de fotos y vídeos que supuestamente demostraban su amor secreto. Se crearon teorías conspirativas sobre miradas robadas, gestos cariñosos y mensajes encriptados en sus entrevistas. El acoso mediático llegó a ser insoportable. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de captar una imagen comprometedora. Se inventaron historias sobre discusiones acaloradas entre Burak y Fariye, y sobre supuestos ataques de celos de Neslihan hacia su CEO protagonista femenina en Kara Sevda. La vida personal de ambos se convirtió en un circo. Pero ¿cómo manejaron Burak y Neslihan esta situación?
Ambos se mantuvieron firmes en su discurso oficial, negando cualquier tipo de relación romántica. Insistían en que eran profesionales y que su prioridad era hacer un buen trabajo en la serie. Sin embargo, su lenguaje corporal y sus interacciones en público a menudo contradecían sus palabras. Por ejemplo, en una entrega de premios donde Karasevda fue galardonada como mejor serie dramática, Burak y Neslihan subieron juntos al escenario a recibir el premio. Durante el discurso de agradecimiento, se mantuvieron a una distancia considerable el uno del otro, evitando cualquier contacto visual. Sin embargo, al bajar del escenario, algunos fans captaron un breve intercambio de miradas que interpretaron como un indicio de su verdadera relación. Otro episodio que alimentó los rumores fue la fiesta de fin de rodaje de Karasevda. Según algunos asistentes, Burak y Neslihan se mantuvieron alejados el uno del otro durante toda la noche, evitando cualquier tipo de interacción. Sin embargo, al final de la fiesta, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, se les vio conversando animadamente en un rincón, lejos de las miradas indiscretas. Estos pequeños detalles, sumados a la constante presión mediática, hicieron que la situación se volviera insostenible. Se dice que Burak y Neslihan llegaron a un acuerdo para limitar sus interacciones fuera del set, con el fin de evitar que los rumores siguieran escalando. Esta decisión, según algunos, fue la que marcó el principio del fin de su relación profesional. Pero volvamos a Fariye Evcen y Kadir Doğulu, los respectivos cónyuges de Burak y Neslihan. ¿Cómo lidiaron con toda esta situación? Ambos demostraron una gran entereza y confianza en sus parejas. A pesar de las constantes especulaciones y los ataques mediáticos, se mantuvieron unidos y defendieron públicamente sus matrimonios. Fariye, en particular, se convirtió en un símbolo de fortaleza y elegancia. A menudo acompañaba a Burak a los eventos públicos, demostrando su apoyo incondicional. En varias entrevistas, afirmó que confiaba plenamente en su marido y que no le daban importancia a los rumores. Kadir, por su parte, también se mostró muy comprensivo y solidario con Neslihan. En una ocasión, incluso llegó a declarar que estaba orgulloso del trabajo que ella y Burak estaban haciendo en Karasevda, y que entendía que su química en pantalla pudiera generar ciertas especulaciones. Sin embargo, es difícil creer que tanto Fariye como Kadir no se sintieran afectados por toda esta situación. La presión mediática constante y las insinuaciones maliciosas debieron ser difíciles de soportar. Pero ambos lograron mantener la calma y proteger sus relaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagul es un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden distorsionar la realidad y crear narrativas que a menudo no se ajustan a la verdad. Si bien es cierto que existió una tensión palpable entre ellos durante las grabaciones de Karasevda, no hay pruebas concretas de que hayan tenido una relación romántica. Lo más probable es que su relación fuera compleja y multifacética, marcada por la ambición profesional, las diferencias de personalidad y la presión mediática. Quizás hubo cierta atracción, quizás no. Lo que sí es seguro es que su química en pantalla fue innegable, y que eso fue lo que catapultó a Karasevda al éxito mundial. Y al final, eso es lo que importa. La serie sigue siendo un referente en el mundo de las telenovelas turcas, y Burak y Neslihan siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas. Su historia, con sus luces y sus sombras, forma parte de la leyenda de Karasevda. Así que, mis chismosos, espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Recuerden que la verdad a menudo es más compleja de lo que parece, y que no siempre debemos creer todo lo que leemos o vemos en los medios. Ahora sí, los dejo con la incógnita. ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? Déjenme sus comentarios abajo. Y no olviden suscribirse al canal para seguir disfrutando de los mejores chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.